saludo a todas las personas que se conectan a esta hora, en una emisión más de Conversemos. Hoy nos encontramos en la emisora Ministerio. Mi nombre es Berta Tamayo, son las 6 de la tarde. Y pues qué maravilla que es hoy 6 de septiembre, nuestro primer programa de este mes. Y que tenemos una invitada maravillosa que es Gloria Amparo Daza Calvete. Bienvenida. Y bueno, también le damos la bienvenida a quienes nos acompañan en nuestras plataformas virtuales, en este espacio pensado para la comunidad académica de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia. Como saben, llegamos a ustedes gracias a la iniciativa de la Coordinación de Egresados, pues con el objeto de visibilizar a nuestros graduados después de estar fuera del alma mater. Conversemos en un espacio radial con diferentes temas, y así que las opiniones que se manifiestan acá son responsabilidad de quienes las escuchan, más no de este medio de comunicación y por supuesto tampoco de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo. Un saludo a mis compañeros de mesa, a Gloria Daza Calvete, a Leonel Niño, y del Control Master. Un saludo desde la distancia a nuestra querida Janet del Estado de Bogotá, y a nuestros invitados a las personas que se acompañan en esta jornada, quienes se conectan en YouTube, y también a quienes están conectando en nuestras plataformas virtuales, en @egresados unicienciistas, también en LinkedIn como Uniciencia Egresados, y definitivamente, si se quieren enterar de las últimas novedades de la universidad, pues conectémonos a www.unicienciabga.edu.com, uniciencia.edu.com. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Tiene amor, tiene conocimiento propio, tiene deseos de tener éxito. Pues el tema nuestro de hoy es inteligencia emocional bis coeficiente intelectual. Vamos a darle paso a una excelente invitada, nuestra querida Gloria Amparo Daza Calvete. Glorita, ¿cómo estás? Hola Bertica, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Encantada de estar aquí contigo hoy, compartiendo desde mi saber y los saberes que ustedes tengan, lo que más pueda. ¡Qué maravilla! Pues bueno, Glorita es abogada de Uniciencia, es pedagoga, psicóloga, especialista en procesos de pensamiento, desarrollo e inteligencia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con maestría en TID de la UDES. Es escritora, es empresaria y tiene docente más de 25 años. O sea, tenemos una maravillosa invitada, pero uno, antes de entender qué es el tema, uno le preguntaría a Gloria, y bueno, ¿y uno cómo inicia a hablar de este tema? ¿Cómo inicia a hablar de un tema tan bonito que es la inteligencia emocional versus el coeficiente intelectual? Ok, Bertica, mira, para poder hablar de inteligencia emocional hay que hablar de la inteligencia, es decir, qué es la inteligencia, cómo se da esa inteligencia en el ser humano, qué es inteligencia múltiples y qué es inteligencia emocional. Es un todo para llegar a una cosita que nos interesa muchísimo, que es esa inteligencia emocional que hoy está de moda. No, pues Glorita, de modísima. O sea, ese sería como el preámbulo que tenemos hoy para iniciar este maravilloso tema, ¿o tendríamos algo más que agregar? Yo diría que tendríamos que entrar a clarificar sobre qué es una habilidad, qué es una destreza, qué es lo mismo definir qué es inteligencia como tal, definir qué es una competencia, para poder acercarnos un poquitico a entender de lo que queremos hablar. No, Glorita, y además en eso también podríamos decir, ya que me mencionan todos estos procesos, entonces también agreguémosle algo más inteligente, que es actitud. Entonces cuénteme pues como que un resumen de cada cosa, bien genial, como para que nosotros estemos así como al tono de este tema tan bonito. Bueno, a mí me gusta antes de entrar como a conceptualizar, como poner un ejemplo, ¿no? A ver, Bertica, para ti, para todos los que están aquí escuchándonos, yo quisiera poner el siguiente ejemplo. Nos convocan a todos nosotros a ser parte del ballet de Sonia Osorio. ¿Recuerdas que es un ballet que es muy conocido, muy elegante, chévere? Entonces, nosotros vamos y nos presentamos. Nosotros decimos, oiga, sí, nosotros sabemos bailar, nos gusta la música, qué rico, vamos a ir. Pero, oh sorpresa, que llegamos allá a presentarnos
y pues unos llegamos muy alegres, otros llegamos como con ese susto, como que, Dios mío, ¿será que sí? ¿Será que no? Y lo primero que nos hacen es entregarnos una prueba escrita. Y nosotros, pero ¿cómo así? Si nosotros nos convocaron fue a ser parte del ballet de Sonia Osorio. ¿Para qué necesito yo? Y empezamos a leer esas preguntas que hay ahí. Dice, bueno, ¿qué significa para usted ballet? ¿Cuántos tipos de bailes hay? ¿En qué parte de Colombia se baila este baile? ¿Cuál es el traje típico de este baile? Y todos quedamos, oh, my God. Nosotros veníamos a presentar una prueba de baile. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar, porque nosotros en esa prueba, cero, o sea, nada, cero conocimientos, nada. Nosotros dijimos, no, nosotros pensamos que solamente nos iban a ir a hacer la audición. Pasamos a la audición y resulta y pasa que nos dicen que cuántos movimientos tenemos montados alrededor del ballet que sean específicos. Nosotros, ¿cuántos movimientos, Dios santo? ¿Qué es esto? ¿No? Y hicimos una prueba de baile. Bueno, no pasamos ninguno, Vertica. Ninguno, nos dejaron por fuera. Solamente una niña que sí, en el preámbulo que estuvimos ahí, nos contó que ella había estado por diferentes países, que le encantaba la cultura, que le encantaba el arte, que ella estudiaba mucho cultura, arte, sabía el origen de los bailes, sabía todo. Qué niña, pero eso se necesita para bailar, sí, claro que eso necesita, y que el traje típico del Perú es tal, que el traje típico de Colombia es tal, que el traje típico es tal. Y uno, pues, resulta y pasa que ahí nosotros debemos empezar a identificar qué son habilidades, qué son destrezas, qué es una actitud, qué es ser competente. Entonces, habilidades, nosotros decíamos que las teníamos porque esas habilidades eran nuestros dones innatos o nuestro regalo con el que llegamos al mundo de saber movernos, de saber bailar, ¿cierto? Entonces teníamos esas habilidades porque son nuestras, pero no significa que de pronto, si no las tuviésemos, otros las adquirían. Entonces ahí es cuando aparecen, hay dos tipos de habilidades, la habilidad innata y la habilidad adquirida. Entonces, cuando es innata es cuando tú haces las cosas que dices, oiga, pero nadie le enseñó, nadie me enseñó. ¿Qué pasa? Ese es el don con el que tú llegas, esa es la habilidad innata. Pero no significa que si tú no... Ah, ok, listo. Bueno, entonces la habilidad puede ser innata y puede ser adquirida. Entonces, cuando la habilidad es innata, es cuando te llega a ti, o sea, tú naces con esa y tú a lo largo la vas desarrollando y dices, mira, yo sabía hacer esto y lo hago muy bien, ¿ya? Pero si no la desarrollas, se te puede dormir esa habilidad innata, ¿ya? Por eso, entonces ahí aparece el segundo término, que es la destreza. ¿Y qué es la destreza? Es el conjunto de acciones que perfeccionan esa habilidad. Entonces, por lo menos aquella niña que sí pasó en el ballet, es porque ella todos los días se daba al baile, iba perfeccionando sus bailes, iba perfeccionando, iba conociendo. Entonces, todo eso, ese conjunto de acciones la llevaron a ella a adquirir destrezas para perfeccionar esa habilidad. Y esa niña pasó porque es competente para, o sea, sabe hacer muy bien su baile. Entonces, mostró que tenía la competencia para conocer, o sea, para saber ser y saber hacer. Entonces, ahí es ser competente, o sea, tiene la idoneidad para hacer eso. Ese es el preámbulo para nosotros poder hablar. Y aparte de todo, la actitud. A ella le encanta y llegó con una actitud con C, actitud de disponibilidad, de positivismo, de sí. Entonces, todo eso es un conjunto que nos lleva al desarrollo de inteligencia. Gloria, y cuando uno habla de eso que nos acaba de decir, aprender, actitud y demás, pues imagínese una persona nace con un don, el hecho de ser bailarina, pero ella además tenía que estar estudiando y aprendiendo, conociendo culturas, paseando y sabiendo que su frontera no era solamente la ciudad de competencia, sino tenía que ir más allá y seguramente todos los demás no lo tenían claro. Y pienso yo que no, pues qué maravilla como nos da un inicio para hablar
la inteligencia. ¿Y qué es, qué es la inteligencia, Glorita? Ok, entonces, ¿qué es la inteligencia? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos una inteligencia que es el cúmulo de el aprendizaje, del conocimiento como tal y de las experiencias, ¿ya? Ahí se forma la inteligencia cristalizada. Entonces, hay dos tipos de inteligencia que las dos fluyen entre nosotros, la cristalizada y la emergente. Cuando yo hablo de inteligencia emergente, significa aquella que nos saca de los problemas o de las situaciones difíciles en un momento determinado. Por ejemplo, nos fuimos a un paseo y todos íbamos preparados para el paseo, para gozarla, pero no previmos que de pronto en aquel paseo para llegar a la casa de campo donde queríamos llegar, había una quebrada y esa quebrada se creció un días anteriores y acabó con el puente. ¿Cómo cruzamos nosotros al llegar ahí y todos emocionados para irnos allá a la casa de veraneo y no encontramos puente, cómo cruzar? Entonces, los que no tienen una actitud positiva, una actitud que los lleve adelante, dicen, no, devolvámonos pues, porque esto no puede ser, ¿cierto? Pero en ese grupo hay otras personas que de pronto dicen, no, pues espere a ver si alguien soluciona algo, ¿cierto? Y en ese grupo también puede haber el que dice, ay, pero ustedes sí se complican la vida, pues vámonos por aquí a buscar una tabla, unos palos, un tronco, y atravesamos y cruzamos y hacemos, ¿sí? O yo traje esto y vamos a mirar. En ese momento esa persona está actuando con inteligencia fluida, es decir, que emerge en el momento que tiene la situación. Por eso es que nosotros escuchamos en el común de la gente que dice, oiga, yo soy inteligente, ¿no? Cuando resuelve algo así rápido, dice, ¿sí ve yo cómo soy de inteligente? ¿Cierto que escuchamos eso? Claro. En ese momento actúa la inteligencia emergente, o sea, la fluida, la que nos saca de las situaciones difíciles en que las encontremos. Pero el final de todo, y a donde todos debemos apuntar, es a buscar la inteligencia cristalizada, que es la que se forma del conocimiento científico, o sea, el acceso de nosotros al estudio, el acceso de nosotros a la lectura, perdón, del conocimiento empírico, que es la relación que tenemos con el medio, ¿ya? Del conocimiento de nuestra dimensión personal, es decir, cómo soy yo como persona, quién soy, qué hago, qué quiero ser, del conocimiento axiológico, es decir, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, y de mi conocimiento praxiológico, es decir, cómo yo voy a aplicar todo lo que he aprendido para tener éxito en mi vida. O sea que su merced me está diciendo, me está explicando qué es inteligencia cristalizada. O sea, es cuando yo estudio y demás, y cuando reacciono a una actividad que soy capaz de salir de algo, es la inteligencia. Mal podría yo decir que eso sería inteligencia emocional. No, la No. inteligencia emocional ya es difícil. O sea, estamos nosotros en el preámbulo que es la inteligencia para que sepas cómo se. Entonces, de ahí vienen, de ahí otros autores como Garner, Goleman. Entonces, Garner nos toca a nosotros las 7 inteligencias múltiples, ¿ya? Y Okay. dice que nosotros, los seres humanos, no trabajamos una sola inteligencia, que nosotros tenemos inteligencias múltiples, como la inteligencia intrapersonal, que hace referencia a mi conocimiento, la inteligencia interpersonal, que es la que me lleva a poder relacionarme con otras personas, es la misma social, ¿ya? La inteligencia espacial, que fíjate que por lo menos Vertica, a mí me ponen a manejar un avión en el aire y yo me estrello en el aire, porque yo no sé nada de espacio, o sea, por lo menos me ponen a cuadrar una tractomula y no soy capaz, ¿ya? Porque es que hay Okay. personas que sí Tranquila que yo tampoco. No sé si Leonel sepa, pero bueno, yo no. y tú ves, por ejemplo, nosotros lo vemos en el diario vivir, hay personas que van a cuadrar un carro en un espacio así de pequeñito y uno dice, no, ahí no cabe, por Dios, yo por lo menos me bajo y le entrego las llaves a otra persona. Digo, yo no, porque no tengo nada de inteligencia espacial. Entonces, esa inteligencia, dice Garner, Howard Garner, que son personas que se ubican muy bien en el espacio, ¿no?
entonces son los que estudian arquitectura. Dice que nosotros debemos tener en cuenta todas esas inteligencias para saber qué tipo de profesión vamos a escoger. ¿Ya? Ok. O sea, Glorita, entonces yo le pregunto una cosa. Uno, cuando uno, usted me dice, esos son 7 inteligencias. Y uno Sí. en su diario vivir, normalmente, ¿cuáles inteligencias está desarrollando? Porque ahí yo ya no sé, ya me perdí. Con, tan, con tanto estudio, Mira, con tanta tú, inteligencia cristalizada. tú, por ejemplo, trabajas mucho la inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque tú te das a la socialización con los demás, a socializar, a escuchar, ¿ya? Esas personas que trabajamos esa inteligencia interpersonal somos dados al ser humano, o sea, a la otra persona, a saber escuchar, a ponernos en el lugar del otro, a ser empático, ¿ya? De hecho, las profesiones que más trabajan desde esa inteligencia interpersonal es la psicología, la abogacía, ¿ya? Somos esos. Entonces, pero también está la inteligencia analítica, que es la que trabajan los ingenieros de sistemas, los matemáticos, los químicos, toda esa parte, ¿sí? Está la inteligencia ambiental, la inteligencia natural, perdón, la natural, que es las que trabajan los que tienen que ver con el ambiente y todo, o sea, es su acercamiento hacia la naturaleza, hacia los veterinarios, toda esa parte, ¿ya? Es muy lindo, esta temática es muy linda, Vertica. O sea, Glorita, aquí la podríamos tener un día hablando de todo lo que usted sabe y seguramente no No alcanzaríamos. nos alcanzaría el tiempo. Ok. Ajá. Ok, Bueno, y ahora, espérate, me devuelvo aquí, Vertica, a algo de la pregunta que tú me hiciste. Y entonces están las 7 inteligencias múltiples que tienen que ver con la persona, con el conocimiento de la persona y su afinidad, pero también aparece la inteligencia emocional, que es la capacidad que tiene el ser o que desarrolla el ser humano para manejar sus emociones y poder socializar. bueno, ¿y a qué hora se mezcla la inteligencia emocional con aquella capacidad intelectual? Porque hay personas, como me dices, se dedican a estudiar, desarrollar la inteligencia cristalizada. ¿Y a qué hora nosotros también tenemos, o sea que mezclamos muchísimo la inteligencia emocional con la inteligencia cristalizada? Ok, de hecho yo siempre he dicho que hay que darle prioridad primero a tocar nuestra inteligencia emocional, porque es que nuestra inteligencia emocional es la que nos ayuda también a conocernos, nos ayuda a ser habilidosos socialmente, nos ayuda a entender las situaciones, a tener una mirada holística, a tener una mirada transversal con los demás y sobre todo algo que ahorita necesitamos muchísimo, muchísimo, Vertica, que es a saber manejar nuestras emociones. Mira tú que, por ejemplo, en una empresa, tú como líder de una empresa debes aprender a manejar esas emociones, debes aprender a lidiar con diferentes tipos de personas y debes saber en qué momento actuar sin ir a causarle daño a la otra persona. Y en qué momento decir las cosas, decirlas respetuosamente. Yo diría que un comparativo así rápido, ese sí es mío, no es de Goleman ni nada, sino un comparativo rápido es que yo digo que es importante primero saber ser persona que ser profesional. O sea que es coeficiente intelectual. Bueno, el coeficiente intelectual es aquel que tú desarrollas con tu enfrentamiento a la parte científica, al conocimiento científico, al conocimiento empírico y al conocimiento de habilidades, ¿ya? Entonces, el coeficiente intelectual está medido por los aprendizajes. Hay personas con un coeficiente intelectual alto, hay otras personas que no tienen un coeficiente intelectual. De hecho, el coeficiente intelectual es medible, ¿ya? Es medible. Ese se hace mediante pruebas, mediante test en psicología, es medible. O sea, hay un autor que es Miguel de Subiría, aquí en Colombia. Miguel de Subiría tiene Lo he escuchado. él tiene un instituto donde estudian solamente los muchachos de coeficiente intelectual alto, pero en su mismo estudio y en su misma preparación, Miguel de Subiría se dio cuenta que él formaba, ayudaba a estudiantes, a jóvenes de coeficiente intelectual alto, pero les faltaba, o sea, mucha sabiduría,
mucha sapiencia, mucha filosofía, pero le faltaba el poder relacionarse con el ser humano, o sea, con los demás. Entonces, O sea ahí que, te dijo, falta la inteligencia emocional. o sea que la inteligencia emocional tiene mucho que ver con habilidades blandas. Exacto, habilidades blandas. Sí, señora, diste en el punto, Vertica, diste en el punto. Esas son las habilidades blandas de las que hoy en día se habla muchísimo. Se dice, ten a la habilidad blanda de la empatía, desarrolla la habilidad blanda de la empatía. ¿Y cuál es? Ponte en el lugar del otro. ¿Ya? Entonces, yo digo que tantas cosas que nos enseñaron nuestros papás, pero que por ir detrás del conocimiento nosotros abandonamos tantito. Ujú. Qué maravilla. Bueno, pues uno dice, no, pues Glorita, uno habla de inteligencia emocional, habla de coeficiente intelectual, y uno, ¿cómo relaciona la inteligencia emocional con el coeficiente intelectual? En lo normal, en la vida diaria, o uno encuentra gente linda que se dedica a estudiar, por ejemplo, tú, que es escritora, que es pedagoga, que es socióloga, que es especialista, que además tiene más de 25 años de experiencia en enseñarnos a nosotros, que tiene su maestría y que se ha dedicado a estudiar y que desarrolla sus libros y que está próximos a editar el siguiente libro. Y para eso se tiene que leer mucho y investigar tanto. Sí. Pero yo me pongo a mirarle a usted como persona y yo digo, qué chévere ser como Gloria. O sea, es muy inteligente y uno la trata como persona y es una dulzura de mujer. Entonces uno dice, ¿a qué hora le pega a uno ese trote de que sea tan brillante, que tenga mucha formación y que no se le salten los sparkles a uno así, que tenga un comportamiento súper? ¿Cómo se hace? Bueno, Bertica, por lo que a mí me pertenece, muchas gracias por todo eso que acabas de decir de mí. Muchísimas gracias. La idea es realmente dejar huella en las personas y llevarlos a que cada uno entienda que qué bonito y qué feliz nos hace poder apoyar al otro y sobre todo saber tratar al otro, ¿no? Yo parto de un legado que dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros nos amamos, debemos amar a las personas que están a nosotros, a nuestro alrededor y respetarlas sobre todo. Pues a ver, cuando tú dices cómo hacemos todo eso, es muy sencillo. Tú llegues y dices, yo quiero, yo quiero cristalizar a ver, tu coeficiente intelectual se va desarrollando cuando tú vas acercándote a ese conocimiento, ¿sí? Entonces, tú ahí eso déjatelo a los psicólogos, ¿sí? A los psiquiatras. Entonces dice, tú ahí vas desarrollando ese coeficiente intelectual que muchos lo tienen en un 10, otro en un 15, otro en un 20, otro en un 30. Entonces ahí vamos mirando de acuerdo a las habilidades duras que manejen las personas, ¿ya? Ahí tiene que ver con habilidades duras, o sea, el conocimiento. ¿Qué tanto sé de esto? ¿Qué tanto puedo, sí? Informar sobre esto y qué tanto conocimiento he adquirido, o sea, he carcomido. Yo diría que no es aprender, sino es aprender con H, o sea, cómo me he traído yo ese conocimiento a mi vida, porque lo que se aprende con H nunca se olvida. Eso sí, nunca se olvida y yo siempre lo pongo de ejemplo. Yo les digo, cuando uno está en su etapa de primaria y de bachillerato, por ejemplo, Vertica, tiene el bachillerato, ¿qué fue lo que más trabajo te costó aprender? De repente, las fechas me costaban un trabajo, pero lo que Fechas más me facilitaba era como estar en temas de historia, como en actividades, siempre activa, siempre presente. Era, no sé, pero en últimas era buena en todo y también con deficiencias. Igual, o sea, Ok, ok, ok. Entonces, ahí en ese momento, tú estás desarrollando tu coeficiente intelectual. Por ejemplo, tú me dices que se te dificultó aprender fechas, pero yo estoy seguro que tú aprendiste qué sucedió. Sí, por ejemplo, Revolución de los Comuneros, ¿qué sucedió? Y tú me dices, pasó esto y esto y esto. Aunque así no te acuerdes la fecha, sabes qué fue lo que pasó en el ámbito. ¿Ya? Entonces, uh-huh. eso es históricamente.
Ya las fechas uno va y las busca ahí en una parte de un libro, para eso existen también los libros, ¿sí? Pero entonces tú aprendiste qué pasó, qué fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias y cuál fue el evento principal. Entonces, eso nunca lo has olvidado. Por ejemplo, en el 20 de julio de 1810, ¿qué sucedió el 20 de julio de 1810? Sí, o sea, uno no puede decir, bueno, se nos olvidó, no, no se puede, porque es que somos Colombias libres. Colombia Libre, exacto. Entonces, en ese momento, tú por lo menos dices, bueno, yo aprendí esta parte. Entonces yo les decía, mire, lo que usted aprende nunca se olvida, pero lo que usted no aprende, le quedó ahí. Entonces yo pongo el ejemplo con matemáticas porque yo me les quito el sombrero a los matemáticos, a los que tienen esa Total, inteligencia total. emocional, a los que tienen esa inteligencia múltiple analítica, ¿sí? Entonces yo me les quito el sombrero porque yo digo, no, Dios mío, a mí por lo menos de mi bachillerato yo recuerdo seno, coseno, tangente y cotangente y sé que hacía parte de un grupo que se llamaba trigonometría. Pero tú me dices a mí, hola Glorita, explícame esto, sácame el seno Pues y el deben de aquí una cifra, no sé cuánto y cómo se hace. coseno de yo, Ok, ¿qué va así? ok, ¿Sí? Entonces, dice uno, pues hay situaciones, o sea, lo que se aprende nunca se olvida. Y ese coeficiente, cuando logra aprender eso, lo tiene aquí. Y eso nunca se le olvidará. Usted llegará, pasan años y años y años y usted vuelve. A mí me pone esto a hacer de matemáticas que aprendí muy bien, o sea, raíz cuadrada, aprendí muy bien ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas. Es más, ahora con mis nietos yo me pongo y les ayudo y les explico esa parte, pero hasta ahí. O sea que si siguen avanzando en el ya me tocó ponerles un profesor de matemáticas que les explique. lo que tomen el álgebra y aprendan. Oiga, Glorita, estaba escuchando la semana pasada una psicóloga muy espectacular y nos decía el tema de habilidades blandas y decía que nosotros teníamos que nuestra vida era diario de emociones y que nuestro cerebro, el 98% de las cosas que hacíamos eran, sin embargo, emociones. ¿Eso cómo es? Ok, sí, lo que pasa es que nosotros viene el sentimiento y nosotros identificamos nuestro sentimiento, que es otra parte que debemos aprender a conocer cuáles son nuestros sentimientos, si son sentimientos de tristeza, de alegría, porque ellos son los que nos llevan a disparar la emoción. Entonces, ese sentimiento te dispara la emoción y sí, nosotros somos un 98% emocionales todo el tiempo. Entonces, Ok. debemos aprender a manejar esas emociones. Glorita, una cosa, dice uno, ¿cómo manejar la inteligencia emocional y no crear barreras con otras personas? Y cómo tampoco que las otras personas las creen hacia uno. Porque es que esa inteligencia emocional a veces uno mismo se da cuenta en cualquier espacio o en cualquier lugar. Y de repente uno dice, esto me hizo esa persona y uno crea una barrera con esa persona. Ok, mira, Entonces uno tiene que lograr vencer esos procesos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es eso? ok, Bertica, mira, yo siempre he dicho que cuando nosotros no manejamos la inteligencia emocional, cruzamos la línea del otro, ¿ya? Entonces, cuando cruzamos la línea del otro, nosotros nos metemos en la vida del otro, podemos causarle hasta daño a una persona, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú manejas esa inteligencia emocional, tú llegas, primero que todo tienes que ser muy seguro de ti mismo. La inteligencia emocional, como yo lo dije desde un principio, te ayuda al autoconocimiento, te ayuda a trabajar el autoconocimiento, la autoestima, ¿ya? Entonces, dice la autoimagen, porque la misma inteligencia emocional te trabaja la autoimagen, los tres autos básicos. Entonces tú dices, bueno, si yo me conozco, yo sé que a mí, por ejemplo, si llego a un sitio donde tú llegaste a saludar y de pronto pues la otra persona no estaba en disponibilidad de saludarte o estaba distraída con otra cosa y tú dices, buenas tardes y no te contestan, si tú no manejas esa inteligencia emocional, créeme que tú te vas a devolver diciendo, ala, pero ¿será que están bravos conmigo? Tan odiosos, no me contestaron. Entonces, a falta de respuestas, tú misma te das las respuestas. Mientras que si tú manejas esa inteligencia emocional, tú ya prevés lo que pudo haber sucedido. De pronto estaba muy ocupada, estaba en otra situación. Entonces, ¿qué digo yo cuando llego a un sitio y saludo, buenas, buenas, y que nadie me contesta? Yo me digo,
feliz día del árbol, Gloria, y me devuelvo, y no me tiene nada que ver, o sea, manejé mi inteligencia emocional y digo, oiga, y no me sentí mal por eso, pero hay personas que se devuelven sintiéndose mal, diciendo, ¿será que algo no hice? Me faltó hacer esto, me van a llamar la atención, porque es que cuando no se maneja inteligencia emocional, surge algo que es el miedo y la inseguridad. Ok. ¿Cómo manejar ese miedo y esa inseguridad? Primero tocando el punto básico de tu inteligencia emocional, que es trabajando la autoestima, o sea, que tú te quieras, que tú te ames, el autoconocimiento, que tú sepas quién eres como persona, qué es lo que tienes, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, ¿ya? Y que trabajes tu autoimagen, que digas, estas son mis características, la gente me ve así. Entonces, como tú te sientas, las personas te ven. A mí, por ¿Cómo? ejemplo, me dicen que yo soy una persona que irradio amor y yo digo, ay, de verdad. Ok. No, pero Glorita, uno quisiera en eso crecer un poco, porque es que uno dice, ¿cómo hacer para uno, no para verse, sino para ser auténtico? Porque es que no se trata de ser artificial, se trata de uno crecer como persona, ser auténtico y crecer en esto y ser uno, tener más empatía, lograr que la gente lo quiera a uno, porque es que es muy rico que lo quieran a uno, es muy rico llegar y saludar a una persona con un abrazo y decirle, hola, ¿cómo está? Y si es súper chévere, una sonrisa, y que esa persona se sienta querida, y eso es inteligencia emocional. Y Eso, tiene mucho que ver con la inteligencia, con ser uno, tener muchos títulos, muchos grados, porque por lo menos lo que yo he notado es que la gente entre más preparada es, o con las personas que yo me he encontrado, que es que entre más preparadas son más bonitas, o sea, como que uno se pone a hablar con ellas, eso parece que no sé, como que pareciera que no tuviera ninguna formación extraña, sino que únicamente saben de todo, hablan de todo, sonríen, son amables, y uno dice, ¿y cómo llego yo allá? O sea, ¿cómo se logra crecer tanto en lo ideal de eso, que uno sea así, inteligente, intelectual y emocionalmente súper? ¿Cómo hace uno todo eso? bueno, Vertica, hay una herramienta, Vertica, que está muy de moda y que yo los invito a que verdad, si por lo menos lo pueden hacer, es ser coach, ¿ya? Recibir la preparación de un coach. El coach siempre nos lleva a ese tipo de charla, ¿ya? O por lo menos, si estamos en una empresa, aprovechar todas las preparaciones que se dan desde una empresa, los espacios de formación. Los espacios de formación en una organización deben apuntar al coach, deben apuntar al liderazgo transformacional, deben apuntar al conocimiento de la persona, a la formación del carácter, a la formación, a la identificación del temperamento. O sea, nosotros debemos identificar qué temperamento tenemos para poder aprender a manejarlo, ¿ya? Deben identificar cómo formar ese carácter, cómo saber decir sí en un momento y cómo saber decir no en otro momento y no sentirse mal, ¿ya? Deben todas esas etapas que uno planea desde el recurso humano, deben apuntar a ese desarrollo, porque ese desarrollo es indispensable que nosotros como ser humano, no creas, Vertica, yo tuve que aprender muchísimo, leer muchísimo sobre coach, leer muchísimo sobre psicología, leer muchísimo sobre el ser humano, leer muchísimo sobre inteligencia, ¿ya? Y sobre todo que el conocimiento lo tenemos a la mano. Mira que en estas aulas informáticas, estas aulas en sistemas nos llevan al mundo y nos transportan a diferentes experiencias. Hay mucho video que tú puedes ver de personas en crecimiento personal. Ya, todo eso se aprende así. A veces esperamos que la universidad nos lo dé y a veces no nos lo da la misma universidad. Nos toca es a nosotros ir y buscarlo. La misma vida nos lo da. Las experiencias con las personas nos las da. Pero sí nos acabas de dar un consejo, Glorita, muy interesante. Es que qué rico que las empresas apuntaran a que nos dieran, no como un diplomado ni un curso extension coach, pero sí que nos dieran como unos pinitos en coach. Voy a ver si algún programa de esto de Conversemos voy a hacerlo sobre coach,
para que uno, las personas que son durísimas en eso, nos enseñen cómo hacer cosas bonitas, porque definitivamente eso es crecimiento. Y es lo que Glorita nos está enseñando hoy. Bueno, Glorita, y uno dice, ¿cuál es la importancia de la inteligencia emocional para la persona como ser humano? Porque es que tenemos que tener, ahorita hay países incluso que las mascotas les están dando nivel de persona, como nivel de un personaje, como de carácter diferente. ¿Y cómo puede ser para una empresa? ¿Cómo puede ser para la familia? ¿Y cómo puede ser para la sociedad? ¿Y qué importancia tiene que de pronto una empresa y se dedique de pronto cuando contrate una persona o de pronto cuando estemos desarrollando toda una actividad, tengan en cuenta todas esas maravillas que puede tener una persona y otras personas tienen, que todo el mundo les podemos desarrollar? Entonces, ¿cómo fortalecerlos que no la tenemos tanto? Bertica, cuando tú me estás hablando, yo empiezo. Bertica me está preguntando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, Sí, voy a todo, tratar de darte todo, respuesta todo. a todas las inquietudes que tú tienes ahí. Ok, Bueno, ¿cómo trabajar esa inteligencia personal? O sea, ¿o qué nos da esa inteligencia emocional desde la persona como ser? Nosotros trabajamos como seres humanos dimensiones, ¿ya? Yo siempre he dicho que nosotros somos seres triádicos, ¿sí? Una punta, otra punta, ¿ya? El triángulo, ¿sí? Y ya. entonces, si alguna de esas puntas falla, pues nosotros nos desestabilizamos. Entonces, yo digo que en esta punta de este lado está el conocimiento. De hecho, nosotros debemos tener conocimiento de todo tipo, ¿ya? No solamente el científico, sino también el empírico, ¿ya? Y aquí en esta parte de arriba están nuestra dimensión, esta dimensión cognitiva. Aquí está la dimensión eh, cognitiva, dimensión axiológica, es decir, en este lado está todo lo que tiene que ver con nosotros como personas. Entonces, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis actitudes? Yo soy una persona de actitud positiva, negativa, ¿ya? En esa parte. Y en esta parte está mi dimensión praxiológica, o sea, cómo practico, lo que aprendo aquí, lo llevo y lo cuelo aquí y lo practico aquí. Entonces tú dices, ¿por qué es tan importante? Porque primero, persona, la dimensión personal. Si tú aprendes a conocerte, sabes cómo actuar en determinado momento y sabes cómo tú vas a actuar en cada momento. Por ejemplo, si tú manejas emociones, todos tenemos dolor, ¿cierto? Todos Obvio. sentimos el dolor. Pero tú ves que hay unas personas que de pronto allá en un momento de dolor, eso, ay, lloran y ay, crees que ellas están sintiendo más dolor que la otra persona que está acompañando ahí y que de No, pronto, exacto, entonces, ¿qué opinas tú de una persona que vaya y haga eso, grite y llore y patalee? ¿Qué dices tú? pues es que es la manera de ella, ¿no? Y yo no podría opinar nada sobre ella porque es su manera de manifestar, me parece a mí, ¿no? No Ok, sé. pero entonces nosotros desde el conocimiento diríamos, esta persona debe aprender a manejar un poquitico más su emoción de tristeza, ¿ya? Ajá. Porque no en todas, porque ella se va a desgastar mucho más que nosotros que manejamos la emoción de tristeza, ¿ya? Porque eso trae un desgaste para el cuerpo. La emoción mal interpretada trae un desgaste para el cuerpo y desgaste para la vida, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la inteligencia emocional? Dice, aprende por favor a manejar tus emociones. Es lo mismo, vámonos al otro extremo, la alegría. Nosotros podemos sentir alegría, pero no llegar a la euforia. ¿Qué pasa cuando las personas llegan a la euforia? Ya han perdido el control de su emoción y es donde a veces por lo menos esto pasan cosas gravísimas, porque es por su misma euforia se van a cometer actos que no estaban ahí. Entonces hay que saber vivir la alegría sin llegar a la euforia y perder el control. ¿Ya? Yo lo digo ahí como por ejemplo en los partidos de fútbol, Colombia, bien, bien, Colombia, 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 así que chévere, y todos con la camiseta y estamos alegres, estamos manejando una emoción, pero aquellos muchachos que salen de allá de los partidos que bien, 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 Colombia, y que alguien de pronto le dijo, y ellos le entonces, ay, no sé, que se formó una pelea por su euforia que no la supo manejar en ese momento.
o que llevaba el carro y lo pasó por encima del otro, que porque sí, entonces se estrellaron porque en su euforia que llevaba era a llegar más rápido. ¿Sí ves? ¿Me entiendes lo que O sea, ahí es cuando uno dice, ¿por qué las barras bravas? De repente unas barras van y le pegan a los de otro equipo porque no saben manejar su inteligencia emocional. inteligencia emocional? Exacto, no la saben manejar. ¿Ya? Eso Bueno, a nivel personal. Entonces, cuando tú te conoces a nivel personal, obviamente tienes que entrar a demostrar ese conocimiento de inteligencia emocional dentro del la siguiente dimensión, que es la dimensión familiar. La dimensión familiar es cómo trabajo yo con los miembros de mi familia, ¿ya? ¿Cómo me relaciono con ellos? Los respeto, soy puntual, trabajo hábitos con ellos, porque hay personas que tú ves por fuera, pues ahí me devuelvo a un momento de la charla en que tú me tocaste lo de que era saber uno ser uno mismo y no querer ser o aparentar ser. Nosotros en psicología eso le llamamos las máscaras, ¿ya? Y hay personas que utilizan las máscaras. Es decir, hay personas que en el trabajo son todas lindas, todas, ay, nananay, nanay, llegan a la casa y son unos ogros, nadie les puede hablar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, tú a mí me conoces como soy, en todas partes la misma. Yo en todos lados soy la misma y no tengo máscara en nada. En mi familia la misma, la recochera, la alegre, la feliz, ¿sí? Entonces, la misma, ¿ya? Entonces, no tengo por qué trabajar máscaras. Ahí en ese momento hay personas que trabajan entonces en la dimensión familiar una cara diferente a la dimensión comunitaria, ¿ya? Y otra cara diferente a la dimensión laboral. Por ejemplo, hay personas que vemos en lo que les está pasando un ejemplo más claro, a los senadores. a nuestro querido senador que acabó de cometer un error por tema de alcoholismo. Exacto, exacto. Lo que les está pasando. Eso es poco manejo de inteligencia emocional. Poco manejo de inteligencia emocional. Glorita, uno dice, entonces ahí tiene que manejar, y eso impacta en la sociedad, por supuesto, porque tiene que ser, eso impacta en la empresa, en la familia y en todo. Y ahí lo que acabamos de dar el ejemplo, está en la familia, este señor debe tener muchos problemas con su familia, con la empresa que es el Senado, con la sociedad que lo está juzgando. Entonces es un tema de que de repente nos atrevemos a juzgar a alguien, así de simple. No es fácil, pero nos atrevemos. En relación con la inteligencia emocional, Florida, uno tiene dificultades a veces con las habilidades blandas. Y uno dice, ¿cómo mejorar? ¿Cómo mejorar esas habilidades blandas? ¿Cómo mejorarlas? Valiéndonos de este magnífico tema que tenemos hoy, que es un tema que nos trae de cómo estar formados a lo sumo y cómo actuar a lo sumo, porque realmente tiene que ser así para ser un ser humano mejor. ¿Cómo mejorar esas habilidades blandas? Ok, primero pensar que las habilidades, porque es que hay gente que se va, o sea, seres humanos que se van al extremo, ¿no? Dicen, si yo manejo inteligencia emocional, es dejar de ser yo. No, en ningún momento es dejar de ser yo, al contrario, es ser un mejor yo, ¿sí? Es ser un mejor yo, porque hay personas que dicen, a ver, por ejemplo, es que no puedo mostrar esta etapa, esa faceta de mi vida. No, muéstrala, que la gente sepa que tú también como ser humano tienes errores, que tú estás aprendiendo, que tú debes crecer. Yo, por ejemplo, como docente, cuando estaba de docente en el sector oficial, trabajé con muchos jóvenes de diferentes estratos y me tocaba por lo general estratos 0 y 1, que son difíciles estratos de trabajar. Y ellos, pues, yo lograba ganarme la confianza, es decir, ellos me daban mucha confianza a mí, me tenían mucha confianza por el mismo tipo de habilidad de inteligencia emocional que yo trabajo y las habilidades blandas. Pero ellos se daban cuenta que yo era una persona de carácter que les decía sí porque es así y me asuma las consecuencias o no porque es así y me asuma las consecuencias, ¿ya? También les decía siempre la verdad, porque una de las habilidades blandas es ser veraz, ¿ya? Esa es otra habilidad blanda, ser veraz, no mentir. Entonces yo les decía desde un principio, bueno,
mi clase, para 60 estudiantes, yo les decía, mi clase arranco en punto porque otra habilidad blanda es la puntualidad, ¿ya? Entonces, para mí, en punto es 5 minutos antes, 10 minutos, 15 minutos antes, pero no sobre la hora. Tú me dices 3 de la tarde, yo me conecto faltando 5 para las 3, ¿ya? O 10 para las 3. Esa es otra habilidad blanda, o sea, manejo del tiempo, eso se llama manejo del tiempo. Y entonces que tú me dices, Glorita, estamos aquí, vamos a estar aquí hablando las dos, saltarte, ¿sí? Por ejemplo, esta charla, en esta entrevista que tenemos las dos, vamos a estar tanto tiempo, yo dispongo de ese tiempo y no voy a empezar, Bertica, apúrate porque yo me tengo que ir. No, maneja tu tiempo, ya es otra habilidad blanda, ya. Otra habilidad blanda es el sentido de responsabilidad. Entonces tú dices, es que tengo que entregar esto, pues entrégalo en el momento que es, no saques excusas. Entonces yo les explicaba eso a las personas, yo les decía a los jóvenes, es que manejemos el tiempo. Si ustedes tienen clase conmigo después del descanso y que no alcanzaron a comprar en la cafetería, empieza tú a buscarte el tiempo para ir a comprar, pero a mí me llegas en punto a mi clase, porque yo empiezo mi clase en punto. Entonces ellos decían, no, qué chévere, mire que la profe nos cumple en lo que es. Entonces eso es la forma como uno debe trabajar con el ejemplo, Vertica. Como tú decías, cómo trabajarlo con las demás personas. Entonces, es el ejemplo. O sea, no que, o sea, que haya coherencia entre lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú dices y lo que tú haces. ¿Ya? No es que pienses una cosa, dices otra, haces otra, ¿sí? Pero no, que la gente vea que tú eres un conjunto. De hecho, yo siempre he dicho que nosotros somos sistemas y ahí lo demostramos. Nosotros somos un sistema. Tú ves, una bicicleta es un sistema. Si se le daña, si se desencadena, ¿qué pasa? No puede andar. Y nosotros somos un sistema. Entonces debemos ser coherentes en todo, ¿ya? Engranaje en todo. Entonces, siempre he dicho que como personas debemos mm, saber ser, saber hacer y saber hacer, ¿ya? Glorita, qué maravilla de programa. Pero como todo lo bonito se acaba, en algo así como de un minuto, ¿qué consejo nos das a todos los que nos escuchan y a los que nos están escuchando y nosotros y yo que te estoy escuchando? Mi consejo es que, primero que todo, debemos tener siempre una actitud positiva. La vida es muy linda y cuando nosotros tomamos una actitud positiva ante la vida, todo lo que llegue sabemos sortearlo porque nuestro cerebro, cuando tú le dices tengo un problema, se bloquea. Pero cuando tú le dices tengo una situación difícil y tu actitud es positiva, tú sales avante de esa situación. Mi consejo es ese, o sea, vamos por la vida siempre con actitud positiva. Y no señalando a los demás, porque como tú bien lo decías cuando me respondías, no sabemos qué le puede estar pasando a esa persona en ese momento. Y nos atrevemos a juzgar. No entremos a juzgar, evitemos ser imprudentes, o sea, trabajemos la prudencia, que es otra habilidad blanda, la prudencia, evitar juzgar es otra habilidad blanda, o sea, son muchas habilidades blandas que tienen que ver con nuestra formación. Y solo así tú logras lo que tú dices. Yo quiero que la gente te quiera, que la gente diga, y tan chévere hablar con ella, que la gente te busque para un consejo, que la gente diga, oiga, qué chévere. Mira, tú no me lo estás preguntando, pero a mí como psicóloga me llega mucho paciente de los mismos amigos míos. Yo Claro. quiero que tú me lo atiendas, me dicen, yo quiero que tú seas tú. Yo no, pero es que en la EPS hay, no, es que quiero que seas tú, ¿sí? Entonces, eso mismo, ese mismo detectar de que se manejan esas habilidades blandas y esas habilidades duras, créeme que te da el éxito en la vida, Vertica. Y el éxito es diferente de la fama. Yo te cerraría con esa pregunta. Una cosa es tener fama, otra cosa es tener éxito. Yo quiero tener éxito toda mi vida. La fama se acaba, En un pero el segundo. éxito Un se queda segundo. contigo. 5 minutos y se acabó. Glorita, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecidísima por estar hoy con nosotros. Agradecer pues también agradecemos todos sus aportes, a las personas que nos acompañaron, que se conectan en redes sociales y pues encuentran nuestro programa grabado, a los que están en el estéreo ahorita, los que nos encuentran luego en diferido.
en Facebook, en Egresados Unicienciistas y en Uniesterio. También los invitamos a leer el boletín de egresados y no solamente que lo lean, sino que también nos escriban sus artículos. El siguiente tema está espectacular. Se trata de calidad de vida e inflación. Y recuerden también visitar nuestra página de la universidad www.unicienciabga.edu.com, www.uniciencia.edu.com. Un saludo para Glorita, un saludo para Leonel, y nos encontramos el próximo martes a las 6 de la tarde en otro episodio de Conversemos. Y esto ha sido todo por hoy. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Y muchas bendiciones a todos.